El sistema educativo en Panamá absorbe un gigantesco presupuesto anual del Estado, pero se ha convertido en un pesado lastre que genera exclusión e impide o desalienta el desarrollo humano y social. Varios factores controversiales contribuyen a moldear ese sistema que debilita a la enseñanza pública, mientras la educación particular es presentada como sospechosa solución a los rezagos educativos. La crisis general de Panamá ha permitido poner en primer plano la urgencia de adelantar una reforma educativa científica y democrática capaz de elevar los niveles de instrucción para el desarrollo humano. Café Bayano reconoce la necesidad de generar un debate en busca de consensos para garantizar una educación de calidad en Panamá que rompa las ataduras ligadas con el atraso, la pobreza y la inequidad. Café Bayano le da la bienvenida a los televidentes que nos sintonizan cada domingo, compartiendo información sobre temas nacionales e internacionales de actualidad que nos permiten una visión más integral de nuestra realidad social y económica. Igualmente agradecemos mucho la sintonía de nuestros seguidores en las redes sociales, un espacio que puede ser compartido en cualquier momento con otros ciudadanos. No duden de dejar sus comentarios en las redes. Nuestro programa de hoy abordará los caminos alternativos para resolver la crisis de la educación panameña y los rezagos que enfrenta. Y para ello contamos con la participación del profesor Diógenes Sánchez, exsecretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá y actual secretario general del capítulo Instituto Bolsonaro Moscote. La docente universitaria de la Facultad de Educación, con una gran experiencia educativa, Abril Chan Marín, y el licenciado Francisco Trejos, oficial de educación de UNICEF Panamá. El pasado quinquenio, como resultado de la pandemia, se agudizó la crisis de la educación panameña, que ya en años anteriores UNICEF señalaba, ¿verdad?, que el país tenía problemas de acceso y calidad de los aprendizajes en el nivel preescolar y secundario, mientras que en términos de calidad habían problemas en los regulares como aprendizaje básico, rezago educativo y soledad y factores que detonan la exclusión educativa de niños y niñas y adolescentes, en su mayoría a partir del nivel premedio. Todo ello en una población que asciende a 4 millones de personas y en un país de apenas 75.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son, licenciado profesor Diógenes Sánchez, los caminos alternativos para resolver esta crisis que se agudizó durante la pandemia? Y además, ¿serán estos los principales retos que señala UNICEF o hay otros de mayor profundidad? Definitivamente hacer un diagnóstico del tema educativo en Panamá significa hacer una reingeniería totalmente de todo el sistema educativo. No es un factor como el que tiene que ver solamente con el tecnológico, hay factores de carácter de infraestructura, hay factores que tienen que ver con los planes y programas, hay factores que tienen que ver con la función formativa del docente, hay factores que tienen que ver con la infraestructura escolar y hay factores que también tienen que ver con la propia, el núcleo familiar donde se desenvuelve el capital humano con el que nosotros estamos trabajando en las aulas de clase. Es decir, que es un problema multifactorial, la crisis del sistema educativo, que se expresó definitivamente en el tema de la pandemia, porque precisamente uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema educativo es el alto nivel de desigualdad social que existe en nuestro país. El hecho de que muchas comunidades indígenas no tuvieran acceso al Internet, no tuvieran acceso a un tipo de comunicación por estos mecanismos, significa de que hay muchos Panamá donde la mayor concentración se centra en las áreas citadinas, pero tenemos un Panamá profundo, a un Panamá donde los niños tienen que caminar 2 o 3 horas para poder llegar a sus centros escolares y que siguen siendo alrededor de 1.200 aulas rancho que siguen premiando toda la geografía nacional. Y si ni siquiera tenemos una escuela o una aula digna para ese estudiante, mucho menos podíamos, el gobierno mucho menos ha podido entonces otorgarle internet a esas áreas, porque inclusive para el tema de la pandemia nosotros habíamos manifestado la compra de unos satélites que le podía permitir
el acceso gratuito a esos estudiantes. Sin embargo, no hubo la buena voluntad por parte del Ministerio de Educación y se abocó por una plataforma externa que solamente era para las áreas más que todo del área capitalina, pero que excluía a un amplio segmento de la población que está en áreas comarcales, en áreas rurales, y que no tenían esa misma posibilidad porque no tienen internet. Y ni siquiera hubo presión hacia la empresa telefónica para tratar de que le llegara internet a esas áreas. Así que la verdad lo que ocurrió con la pandemia es que profundizó esa desigualdad social que persiste en nuestro país. Panamá es el segundo país con la peor distribución de la riqueza, solamente por debajo de Brasil. Lo que significa que esa desigualdad se expresa manifiestamente en nuestro sistema educativo, que lamentablemente no puede atender esa gran demanda estudiantil que requiere de herramientas tecnológicas para disminuir esa desigualdad social que hay en todo el país. Así es que son muchos los retos del nuevo gobierno, pero insisto, creo que es un problema sistémico y no un problema centrado en un solo factor, que algunos tratan de enfocarlo solamente en la formación docente. Es un aspecto del sistema, pero hay otros aspectos que también requieren una revisión integral, como por ejemplo los programas y planes de estudio. Todos estamos de acuerdo que los contenidos y los aprendizajes y el conocimiento que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes tiene que ser un conocimiento que vaya consono con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que tiene que ser un conocimiento pertinente, que tiene que ser un conocimiento que permita las capacidades del pensamiento crítico, del pensamiento creativo en el estudiante y obviamente abandonar ciertas metodologías de la enseñanza que impulsan demasiado la memorización. En ese sentido, yo creo que los retos son muchos, creo que no hay un reto, son muchos retos que tiene el nuevo gobierno y que, insisto, está centrado en cada uno de estos componentes que hemos venido señalando. Muchas gracias, distinguido profesor. Yo quisiera ahora dirigir la siguiente pregunta a la profesora Abril Changmarín, en el sentido de cómo analizan los docentes el paso dado por el gobierno panameño para tratar de encarar la educación, nombrando a la titular del ramo, Lucy Molinar, que en el pasado había tenido fuertes enfrentamientos con líderes en el campo educativo. Y quiero destacar, antes de que usted responda, un informe que se dio en el 2023, en el que el Ministerio de Educación decía que había un total de 9.145 estudiantes que habían desertado del sistema educativo en una matrícula de 700.000, más de 700.000 alumnos. En realidad, habría incluso que evaluar este enfoque en el sentido de que no fue que desertaron, sino que en la práctica fueron expulsados por el sistema educativo que no dio respuestas a las expectativas de la juventud que busca empleo, trabajo y crecimiento intelectual. De manera que dejo la oportunidad para que usted responda de acuerdo a las experiencias y a las vivencias que has tenido en el campo educativo. Sí, el tema de la designación de la señora ministra ha dejado a muchísima gente, entre eso a nosotros los sectores educativos, si no diría tan sorprendidos, sí nos ha dejado un sabor de la falta como de valoración también del recurso humano panameño para enfrentar una tarea educativa, que se haya tenido que recurrir a las mismas figuras. Ahora, creo que hay que tener en cuenta que no importa mucho la figura. Lo que importa es la política educativa que va a llevar adelante. Y esa política educativa determinada por los intereses de poder que tenemos en este momento y en cualquier momento, como decía Diógenes, un problema estructural, son los que definen hacia dónde va la educación. Nosotros tenemos más de, digo yo, 40 años de estar en una crisis profunda de la educación y ministros van y ministros vienen y pareciera que el tema de quién es el ministro no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es cuál es la política del Estado frente al problema educativo. Por supuesto que el ministro
juega un papel importante, pero el problema estructural es, como sabemos, multifactorial. Hay problemas a lo interno del sistema y problemas exógenos. Y responder a una educación de calidad va aparejado a la equidad, porque no puede haber una educación de calidad sin equidad, porque me está hablando inmediatamente de miles de chicos, como ya se dijo, ¿verdad?, que desertan, que son expulsados del sistema, otro tanto que no van, ¿verdad? Cantidad de niños preescolares que no van a los centros porque no existen, y de esa manera, si vamos revisando nuestra oferta educativa, tiene carencias que exceden, de mi punto de vista, el rol de un ministro. Ahora, es cierto que la ministra es un factor súper importante, pero yo creo que independientemente de todo, no creo que sea la figura más pertinente en este momento, porque ya hay antecedentes de su ejercicio, hay problemas que ella no ha podido enfrentar o los enfrentó de una manera equivocada o no muy pertinente, y especialmente con los gremios docentes. Cuando el profesor Diógenes hablaba del problema estructural del sistema y el rol de los maestros, si bien el problema el problema del educador también es un problema que va más allá de la técnica de diseñar o de los métodos que usa, ¿no? Entra el maestro en una dimensión también sociopolítica y cultural. Y tú no puedes seguir viendo al maestro como aquel que me va a dar clase nada más y me va a desarrollar un programa que yo le estoy dando. ¿Quién es el educador? ¿Verdad? Es un ser político, social, pensante. El maestro es un agente realmente importantísimo en las comunidades. Yo le comentaba ayer a unos estudiantes que cuando yo era maestra, ¿verdad?, en una comunidad rural que se llama Los Flores de la Mesa, los que son de Veraguas lo van a conocer, saben de lo que hablo, una comunidad plagada de tuberculosis. Increíblemente, toda la gente, en todas las casas había gente tuberculosa. Nos llaman del Ministerio de Salud de allá a la unidad sanitaria que se llamaba y nos dicen, no podemos ir todos los días a inyectar a estos pacientes, porque para la tuberculosis hay que inyectar diariamente. Era el tratamiento en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Los maestros fuimos llamados a aprender a poner inyecciones. Yo tenía que inyectar, terminada mi jornada, a 4 o 5 pacientes, por supuesto gente desnutrida, gente acabando de vivir. Entonces el maestro trasciende el ejercicio docente. Por eso yo soy maestra y para mí, obviamente, el ser docente es algo que va mucho más allá de un salario o de un rol técnico. Entonces, creo que el problema que la ministra va a enfrentar es ahora más profundo que el que enfrentó hace unos años. Mi pregunta en esta ocasión es para el licenciado Trejo. Y quiero partir del hecho de que UNICEF siempre hace análisis sobre los problemas de la educación basado en, por ejemplo, en que uno de los grandes problemas de la educación es la necesidad de formar a los educadores, de prepararlos, de los problemas de conectividad, de los problemas de cobertura, o sea, temas que tienen que ver con la organización escolar del sistema educativo, pero realmente no se habla, por ejemplo, no sé, no he visto dentro de los informes de UNICEF el hecho de que, por ejemplo, el tema de una educación que esté basada en un pensamiento crítico, un pensamiento donde el muchacho tenga la capacidad de enfrentar todas estas
teorías y situaciones que requieren pues el desarrollo de la ciencia, eh, pero no solo en el tema de de la lectura y la escritura, sino también en el tema del pensamiento crítico. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Tengo que reconocer que muchos de los logros en educación han venido de la mano de las luchas de los docentes, como por ejemplo recientemente el aumento del presupuesto en educación tan necesario y tan justo y tan esperado por tantos años, ¿no? Puedo comentar primero que coincido plenamente con lo que dice el profesor Diógenes. Estamos hablando de un problema multifactorial, complejo, y en educación existen miles de problemas. No todos los problemas los podemos resolver a la vez y nos va a tomar muchos años y décadas lograr ver resultados que impacten a una siguiente generación. Quiero también aprovechar para decir que no nos gusta mucho el término de deserción escolar, que es un término militar. Más bien hablamos de exclusión educativa, ¿no? Porque precisamente lo que venimos conversando todos aquí son múltiples factores los que infieren para que un estudiante abandone la escuela, factores socioculturales, socioeconómicos, que tienen que ver con cómo se enseña, inclusive las propias políticas públicas. Creo que estamos en un momento crucial, en un momento donde debemos unirnos todos los panameños. Eh, yo creo que más son los puntos que nos unen que los que nos separan. A lo largo de varios meses hemos venido conversando con distintos grupos de la sociedad, sectores gremiales, sectores empresariales, academia, ONGs, y les puedo decir que hay muchos puntos donde todos los sectores de la sociedad coinciden. Y yo creo que la única forma para avanzar es que en esos puntos donde coincidimos hagamos una gran demanda porque se atiendan esas necesidades en educación. Y creo que educación es uno de los temas más importantes para el presente y el futuro del país y muchas veces vemos un mayor énfasis, por ejemplo, en el tema de empleo. Pero si tenemos una muy buena educación o una educación de calidad para los estudiantes, el tema del empleo se ve directamente beneficiado. El crecimiento económico depende también de la educación, la productividad, pero algo que es más importante, el bienestar y las oportunidades a las que puedan acceder la población. Necesitamos un sistema educativo que garantice aprendizajes de calidad. ¿Y qué significa eso? En pocas palabras, creo que ya lo han dicho los panelistas que me han antecedido, el acceso a la educación preescolar, la nutrición es clave y fundamental, el desarrollo de las competencias fundamentales, que son la base, no son las únicas competencias, pero son la base que nos permite desarrollar las competencias que usted menciona, la comprensión lectora, por supuesto, la lógica matemática, y todo esto permite desarrollar el pensamiento científico o el pensamiento crítico. Pero es clave también que las escuelas estén cercanas a los hogares y que no solamente estén cercanas, sino que también tengan cupos. Vemos muchas veces que en ciertas regiones o no hay escuelas o hay escuelas, pero no es suficiente la oferta para atender a toda la población que está creciendo, principalmente en el área de Panamá Oeste, Panamá Este o Panamá Norte. También es clave, y creo que se ha mencionado también muchas veces, la preparación de los docentes es fundamental, pero una preparación no con el enfoque que tenemos actualmente de capacitaciones de 40 horas. Necesitamos pensar en procesos con acompañamiento en el aula a lo largo del año, procesos que puedan durar 2, 3 años acompañando al centro educativo en desarrollar esas competencias docentes. Por otro lado, también es clave la formación inicial de los docentes. Más de 15.000 docentes están en edad de jubilación. Es importantísimo que ese plantel docente se vaya renovando y ahí las universidades tienen una gran responsabilidad. Y por supuesto, los estudiantes que egresen del sistema deben salir con todas las herramientas posibles para conseguir un empleo digno, emprender o inclusive poder estudiar al nivel superior. Muchas gracias, profesor Trejos, investigador en el ámbito sociológico. Yo quisiera aprovechar este encuentro con los expertos que acudieron a nuestro llamado para orientar a la población con la idea de ver un poco lo que ha sido la historia de las luchas reivindicativas del movimiento
magisterial. En 1979, estimulados por las élites económicas, los gremios educativos en ese momento apostaron por enfrentar la reforma educativa democrática y científica que se estaba planteando. Y el resultado fue que se desvaneció este esfuerzo en el tiempo y la sociedad panameña heredó el atraso secular que provenía de la explotación de largos años en el ámbito de la sociedad panameña. Hoy hay 26 gremios educativos y no sé si comparten la misma idea de transformación y desarrollo social y humano que debería imponerse en este momento para transformar la educación. Y quisiera que Diógenes Sánchez nos diera luces sobre esta posibilidad de armonizar un esfuerzo nacional por la educación panameña. Sí, gracias David por la pregunta. Miren, yo necesito hacer una precisión histórica. Definitivamente la reforma educativa que se trató de impulsar en el año 1979, sí es cierto que tuvo una adversión por parte de los sectores magisteriales. Sin embargo, debo precisar que en el caso nuestro, de nuestra organización, que era la Asociación de Profesores de la República de Panamá, me he leído los documentos y he conversado con las personas que fueron dirigentes en la época. Nosotros no nos opusimos a la reforma educativa, ¿no? A la reforma educativa. Lo que nos opusimos, lo que pedíamos era una revisión de la ley para ver qué cosas podíamos mejorar de la ley. Y pedíamos una revisión. Lamentablemente, y sí es cierto, el sector empresarial y muchos sectores del grupo dominante se montaron en esa batalla y demonizaron una reforma que, desde mi perspectiva, lo que yo he leído de la reforma educativa era positiva para el país. Y por eso es que nuestro gremio no fue que se opuso de manera categórica. Los documentos nuestros están ahí, por eso siempre he hecho esta precisión, porque he conversado con compañeros que todavía están vivos y que tuvieron en esa protesta del 79, que nosotros siempre pedimos fue la revisión de la reforma, no la derogación como finalmente ocurrió. Y bueno, esto de la gran cantidad de gremios educativos creo que ha sido un estratagema de los diferentes gobiernos, porque inicialmente era el Magisterio Panameño Unido, que se había fundado en el año 1944, y la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que se fundó en 1945 con Miguel Mejía Dutari, con una serie de educadores de alto prestigio en ese momento determinado. Así es que hoy efectivamente hay casi 25 gremios magisteriales. Hay creo que 3 gremios de supervisor y creo que hay como 2 gremios de directores de colegio. Pero esa ha sido una estratagema de los gobiernos de fragmentar el movimiento magisterial para divide y vencerás. El viejo adagio maquiavélico. Yo soy un defensor de Maquiavelo, pero este principio es de Maquiavelo, divide y vencerás. Lamentablemente sí se ha fragmentado. Hubo gremios, inclusive que se crearon al calor de los enfrentamientos que han sostenido los gremios con los gobiernos. Entonces lo que hacían los gobiernos, creaban organizaciones magisteriales para adversar e ir en contra de los gremios que teníamos una posición contraria a los gobiernos. Y eso ha ocurrido muchísimo y por eso es que ha proliferado una gran cantidad de gremios magisteriales como si fueran hongos. A veces sin una claridad de cuál es el objetivo de crearse como organización magisterial. Nosotros vamos a cumplir 79 años de historia y desde el año 1947 la SOPROF ya había participado, por ejemplo, en el rechazo del convenio Filo-Hines. Fue la Asociación de Profesores la que participó en un movimiento importante que se llamó Movimiento pro Mejoramiento Económico en 1965 con Clarence Pitcher. Fueron dirigentes de la Asociación de Profesores las que acompañaron a estudiantes del Instituto Nacional el 9 de enero de 1964. En fin, la SOPRO ha tenido una historia, una larga historia, una tradición de lucha, de patriotismo y de servicio educativo para nuestros jóvenes. Nosotros creemos que la razón de ser del sistema educativo son nuestros estudiantes y siempre hemos peleado por ello. Cuando luchamos por escuelas que están destruidas es porque queremos ambientes de aprendizaje idóneos para nuestros estudiantes, que realmente haya calidad de la educación y que la calidad de la educación no se convierta en un estribillo, que no sea una consigna, que realmente se concretice. Y como muy bien dijo el licenciado Trejos, efectivamente, por primera vez en la historia, este año 2024,
el Ministerio de Educación cuenta con un presupuesto de casi 3.000 y tantos millones de dólares, producto de las luchas nuestras en el año 2022, que fue la mesa que se dio en Penonomé, que logramos aumentar, y con el diputado Cristiano Adame en su momento, logramos una modificación del artículo 266 que aumentó del 6% al 7% del Producto Interno Bruto para educación. Es decir, que eso fue un triunfo de los gremios que trataron de hacerle justicia al sistema educativo, porque la ley estaba desde 1995 y ningún gobierno realmente había cumplido eso. Ahora por primera vez se cumple y esperemos que este gobierno respete lo que se aprobó en esta ley de aumentar al 7% del Producto Interno Bruto, y que ojalá sirva para que se invierta en la construcción de escuelas dignas para nuestros estudiantes. Ojalá sirva para erradicar de una vez por todas las escuelas rancho, que son una vergüenza nacional. Ojalá sirva para pagarle los docentes a tiempo y que los compañeros no tengan que esperar 5 o 6 meses para cobrar su quincena. Ojalá sirva para construir laboratorios de física, de química, de biología. Nosotros tenemos, por ejemplo, el compañero Ford sabe que en el Instituto Sol de Mojote tenemos bachiller en ciencias y solamente están funcionando como 2 laboratorios, y ahí tenemos una gran cantidad de estudiantes que quieren aplicar para medicina. La verdad, nosotros apostamos porque el nuevo gobierno realmente tenga una política educativa coherente, una política educativa que no vaya a la confrontación, porque si vienen con el mismo libreto del periodo pasado, definitivamente va a haber resistencia. La resistencia es una conducta natural de cualquier organismo que se siente atacado. Así es que esperemos que vengan con otro libreto y que sea más el diálogo, la cordura y el entendimiento lo que perdure en esta administración, por el bienestar de la educación, por el bienestar de nuestros hijos y por el bienestar de la niñez y adolescencia de este país. Quería hablar un poco sobre el tema de la comunidad educativa, de que tanto se habla y que, por ejemplo, está conformada por los padres de familia, los educadores y los estudiantes. Los estudiantes que no tienen, a los cuales se le ha perseguido, se le ha casi que prohibido organizarse. Se desapareció la Federación de Estudiantes, que era una escuela de formación sobre los problemas nacionales y de creación de conciencia en la juventud y en los estudiantes de los grandes problemas que tenía el país. El movimiento estudiantil ha sufrido pues la cercenación de participación en la actividad, y sin embargo se crea una estructura que se llama comunidad educativa, en donde la participación es limitada porque realmente no es una participación organizada propia del movimiento estudiantil, sino que es el vocero de un grupo de estudiantes que ni siquiera está organizado. ¿Qué piensa usted, licenciada Méndez, de esa importancia que tiene el movimiento, el estudiantado, de que el estudiantado participe en la solución y en el análisis de los problemas de la educación y del país, por supuesto? Bueno, yo creo que ese es otro ángulo muy importante, porque así como el profesor Diógenes ha reseñado algunas de las luchas llevadas a cabo por el docente, los docentes de media, hay también una gran cuota y una gran contribución del movimiento estudiantil panameño al logro de los procesos de transformación de este país, que han trascendido incluso la cuestión educativa propiamente dicha. Eso lo hemos visto desde el rechazo del convenio Filo-Hines, 1947, cuando la Federación de Estudiantes de Panamá se convierte en un motor de esa lucha, igual para el 9 de enero, igual para la siembra de banderas. Es decir, la Federación de Estudiantes FEP, como le llamábamos, porque yo era militante del FEP en la Normal de Santiago, de verdad ya en mi época seguíamos desplegando esas luchas por las causas sociales. El tema es que realmente el movimiento estudiantil, al igual que el movimiento magisterial, fue penetrado, dividido, y es un movimiento estudiantil casi inexistente. Lo más que nosotros vemos de pronto es algunos grupos estudiantiles
aislados que se quejan por alguna cosa propia de su colegio, pero no existe una real, como antes de la Federación de Estudiantes. También existía la Unión de Estudiantes Universitarios, la UEU, que también jugó un papel estratégico en este país por las causas sociales, el salario mínimo, las luchas de las mujeres. Entonces, hay una pérdida, es decir, es un movimiento inexistente prácticamente, los estudiantes. Se ha convertido la gente de la universidad, algunos grupos más contestatarios, por algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de la mina, contra la mina, los estudiantes nuestros jugaron un gran papel, pero falta esa motivación, se observa bastante indiferencia de la mayoría de los estudiantes. Son las comunidades las que impulsan los cambios. ¿Quién más que los padres quieren ver a sus hijos en una buena escuela, con una buena merienda, con maestros tranquilos, satisfechos? Cuando yo veo en televisión lo poco que pasan del problema educativo, esos niños del área indígena cruzando los ríos, montados en unas jaulas hechas de madera de mala calidad. Y entonces unos niños empujan el cajón ese donde van los otros compañeritos y allá del otro lado del río están otros compañeritos que los bajan de esa caja de madera. Cuando uno ve eso y debajo un río tormentoso de área indígena, de esos ríos de montaña, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Cómo es posible que no haya ni siquiera un puente de zarzo, un puente hecho con palos, con cañaza, ¿verdad? Cuando yo era maestra, yo cruzaba un puente de esos sobre el río San Pedro del Espino, allá en Veragua. Pero por lo menos había eso. Quiero dirigir la siguiente pregunta al profesor y sociólogo Trejos, que nos acompaña en Café Bayano. El Ministerio de Educación, las instituciones del Estado diseñaron en el 2002 un proyecto para incorporar a Panamá a una prueba denominada PISA, que se hace con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como la OCDE. En esa prueba, Panamá quedó en la posición 74 de entre unos 80 países que participaron en ese estudio. Lo que revela este indicador es que la educación está mal, como señalaba la profesora Chanmarín. Y me gustaría saber qué cosas ha planteado UNICEF que deberían hacerse para ir resolviendo el problema en el camino en espera de una gran solución nacional que aborde el tema de la enseñanza y la pedagogía en este país. Bueno, David, en primer lugar me gustaría comentar un poco de lo que contaba la profesora Chan. Tenemos que recordar, y hemos estado hablando de la historia, ¿no? Y es propicio recordar que gracias a los estudiantes, Panamá tiene un canal, y así como los estudiantes cambiaron el futuro de un país, tenemos que cambiar o mejorar el sistema educativo para que estos estudiantes tengan una mejor perspectiva. No me quiero extender mucho, pero creo que es importante señalar también que Panamá es signataria de la Convención de los Derechos del Niño a partir del año 91, que reconoce el derecho a la participación. Y no tengo que ampliar más, pero definitivamente hace falta mucho. No podemos planificar políticas públicas sin los actores principales. Hay muchas iniciativas que se han realizado, pero sí es cierto que hace falta mucho y nosotros creemos que toda la comunidad educativa debe estar involucrada en la planificación y seguimiento de las políticas públicas. Por supuesto que desde UNICEF hemos estado muy atentos sobre todo a estos estudios que se han presentado e inclusive creo que en los últimos 5 años nosotros también hemos invertido bastante tiempo en visibilizar todas esas vulneraciones de derechos que hoy en día la población de niñez y adolescencia está sufriendo, ¿no? Las carencias
las muy llamadas carencias, ¿no? Y hay muchos estudios que pueden consultar en nuestra página web que, digamos que plantean, digamos que la situación, pero también respuestas. Nosotros somos un organismo de cooperación y nosotros estamos a la disposición del país, del Estado, para compartir todo el conocimiento que tiene la organización e inclusive también no solamente a nivel de los ministros o trabajando con funcionarios, sino también a nivel de las comunidades. Desde UNICEF nosotros pensamos que los mayores desafíos del sistema educativo hoy tienen que ver con el acceso y la calidad educativa. En cuanto al acceso, es claro de que una gran parte de la población, 38% de los niños de 4 años, no tienen acceso al preescolar y el preescolar es fundamental para que luego el niño pueda tener una mejor perspectiva de desarrollo de la lectoescritura, por ejemplo. También lo vemos en el nivel medio, donde el 30% de los estudiantes que salen del sistema es porque no tienen una escuela cercana a la que puedan ir. Y esto es principalmente en las zonas periurbanas, pero también en las zonas rurales. Las posibilidades de que puedan seguir estudiando son muy limitadas. Y aquí podemos plantear distintas soluciones. Yo creo que no hay que pensar en la educación solo como lo que ocurre en la educación formal. Si no invertimos en primera infancia, ahí también hay un gran desafío, ¿no? La, la principal inversión que debe tener este país y que ya se ha demostrado por el economista Heckman, Premio Nobel de Economía, que es la que tiene más retribución. Tenemos que invertir en primera infancia, tenemos que garantizar los servicios de salud para la niñez, las madres embarazadas a nivel nacional. Los niños necesitan estimulación, por supuesto, nutrición adecuada. Entonces, esta sería una de las propuestas que promovemos de UNICEF, justamente la inversión en primera infancia. Por supuesto que a nivel de lo que te estoy comentando del acceso a la cobertura escolar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su meta, una de sus metas indica que para el año 2030 el preescolar se debe universalizar y entendiendo como un factor asociado a los aprendizajes, por supuesto que es una de las políticas que promovemos y también impulsamos con mucha fuerza. Y sobre todo también el aumento de la cobertura. Tenemos cerca de 89.000 adolescentes que están fuera del sistema educativo. Tenemos 73.000 docentes 73.000 adolescentes, perdón, que tienen 2 años o más de sobriedad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas que estamos teniendo para esta población? Por supuesto, los que están fuera de la escuela no tienen alternativas porque no hay escuelas para esa población, ¿no? Y ahí queremos sugerir, y como lo estableció la ley del 95, que estableció la educación básica general, podemos decir por los estudios que hemos realizado que la educación primaria está universalizada, ¿no? Entonces, el paso, digamos que a corto plazo sería convertir esas escuelas que son primarias en escuelas de educación básica general. Eso ayudaría bastante. Por supuesto que si nos basamos en construir escuelas, que también es muy necesario y urgente en muchos sectores del país, pero en promedio una escuela demora construirse 7 años, no podemos esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces, esta propuesta de construir escuelas básicas generales a partir de las escuelas primarias que están en todo el país podría ser una alternativa. Otro de los temas que debemos atender en esta nueva administración que va a ocurrir es la población que está en el sistema, pero que tiene un rezago, una sobredad. Esa población necesita modalidades de educación flexible que permitan acelerar su aprendizaje. Actualmente las modalidades flexibles en Panamá, si no me equivoco con la cifra, creo que no tiene más de 13.000 estudiantes. Estamos hablando de que hay 89.000 estudiantes que necesitan ese tipo de modalidades, ¿no? Y creo que la información hemos compartido con el país buenas prácticas que tiene UNICEF a nivel de la región y queremos seguir compartiéndolo para que esto se dé. Ahora, a nivel de calidad educativa también tenemos grandes desafíos y creo yo, y ya lo he mencionado, las alternativas son mejorar la educación, la formación inicial de los docentes,
pero también a través de la formación continua. Tenemos que pasar de cursos de 40 horas a cursos con acompañamiento a lo largo del año, como ya ha ocurrido en distintas administraciones. Esto no es algo que sea nuevo, sino que no ha habido la continuidad de esos programas como Entre Pares, Aprender al Máximo y otros más que han tenido este enfoque y que es muy importante. La escuela de directores es clave también, sobre todo, y tenemos un diagnóstico sobre el fondo OFESE, nos hemos dado cuenta que los docentes que están en áreas de difícil acceso eh, tienen gran dificultad de ejecutar este fondo y quizás ellos no tengan la culpa porque son docentes de aula, son directores, además tienen que ser contadores. Es clave que se fortalezcan las direcciones regionales con equipos que puedan apoyar a estos docentes de área de difícil acceso y áreas multigrados para que ellos puedan ejecutar estos fondos. Estamos hablando de que cerca de 80 millones de dólares no se pueden ejecutar. Hay escuelas que tienen, estas escuelas grandes que lo ejecutan muy bien, pero obviamente tienen un equipo que lo puede ayudar. Pero en el caso de las escuelas multigrado, creo que esta puede ser una, una alternativa. Ahora, yo creo que el profesor Diógenes, la profesora Chan no me van a dejar mentir, pero también sucede que el enfoque en contenidos de cómo algunos organismos capacitadores y universidades que tienen que donde prevalece ese enfoque de contenido, ese enfoque de memorístico, y ahí es clave también hacer un cambio. Entonces, estas son algunas propuestas, pero definitivamente necesitamos una visión integral, también reconociendo que ningún gobierno solo en 5 años las va a resolver todas. Es el momento donde como país nos tenemos que unir, todos los actores de la comunidad educativa, todos los actores del país deben contribuir porque para poder lograr avanzar, educación tiene que ser una meta del país. Voy a conceder ahora 2 minutos a cada uno de los panelistas para que presente a los oyentes, televidentes y seguidores en las redes sociales el resumen que corresponda a su intervención a lo largo del programa. Empiezo con la profesora Chan Marín, que nos acompaña en este espacio. Adelante, 2 minutos para usted. Creo que es difícil hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, que realmente son reflexiones integradoras de la situación del sistema educativo. Lo más importante es el llamado a la unidad que nos hace Francisco, que Diógenes plantea con ese sentido crítico y que tal vez nosotros también lo planteamos desde la academia como un problema técnico. Pero yo creo que la educación tiene que, la formación, la gestión educativa tiene que trasladar el énfasis de una gestión primero centralizada, porque ese es otro problema del que no hemos hablado. La educación panameña tiene un pecado original, que es el alto grado de concentración de las funciones y que el énfasis que se ha ido imponiendo poco a poco, y me voy para atrás, ¿verdad? Dice que esto llegó cuando llega las primeras misiones de Estados Unidos acá, a través de lo que se llamó el punto 4, donde se concede a dar mayor importancia a la formación técnica y a la preocupación tecnológica. Y hemos descuidado esa formación del maestro de un punto de vista valorativo, más integral, más sensibilidad social, los directores, los supervisores y todo el mundo, ¿verdad? Entrarnos en una educación cuyo problema no es solo la tecnología, no es solo el problema de planear mejor. Yo soy curriculista y mis alumnos dicen, profesor, usted es curriculista y usted misma se descalifica. Digo, no es eso. Es que yo no gano nada con formar maestros que sepan planear, entre comillas, hacer bien un objetivo, un contenido, ¿verdad? Si ese maestro no tiene una ideología pedagógica de compromiso. Yo creo que ahí cuando todos entremos por esa ruta podemos estar sentando base. Creo que también lo que se ha dicho es importante. Este no es un cambio de hoy para hoy. Aquí hay que empezar sentando unas buenas bases unitarias con una nueva ideología, una nueva filosofía
pedagógica que hemos descuidado ya. Cuando hablamos de filosofía se entiende que es una cosa aburrida, que hay que hablar de los viejos, decimos, ¿verdad? Que allá de Atenas y Grecia y todos esos viejos, Sócrates y los demás, así dicen los muchachos. Pero es que la educación panameña necesita una nueva visión filosófica pedagógica. Gracias, profesora Gabriel Chan Marín. Ahora, los próximos 2 minutos para presentar un resumen a los televidentes y seguidores en las redes sociales le corresponde al profesor Diógenes Sánchez. Creo que estamos todos claros de que el tema educativo es bastante complejo. Esto no significa que no haya una hoja de ruta que se pueda emprender para buscar alternativas que vayan dirigidas precisamente a seguir defendiendo la educación pública, porque aquí también hay que tener algo bien claro. Hay un ataque sistemático a la educación pública y pareciera que se quiere vender la idea de que solamente lo privado es lo bueno y que lo público es lo malo, es lo burocrático, es lo que no sirve. Entonces, creo que nosotros seguiremos defendiendo una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad, porque también queremos calidad para las escuelas públicas. Si ocurriera como por ejemplo en Finlandia, que siempre hablamos que Finlandia tiene un excelente sistema educativo y que siempre en las pruebas PISA es uno de los países que sale primero o segundo, nos damos cuenta que casi en Finlandia no hay escuelas privadas, todas son públicas. Y como las escuelas públicas son buenas, entonces no es necesario las escuelas privadas. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el objetivo nuestro, tratar de que hacer que la educación pública crezca, que eso significa inversión en educación y ver esto como una inversión y no como un costo, como es muy dado a veces los ministros de Economía y Finanzas a disminuir partidas para la educación y para la salud, cuando nosotros sabemos que esa es la mejor inversión social que se puede hacer, porque cuando se apuesta por la educación, se apuesta por el progreso humano de un país. Así es que yo creo que la educación es el único mecanismo que puede sacarnos de esos niveles de desigualdad social que vive nuestro país. Creo que la educación es el motor del desarrollo tanto económico como social y cultural que tiene un país, y creo que todos debemos apostar y alar para un solo lado. Esperemos que con la nueva designación dejemos esas confrontaciones y realmente nos unamos por buscar una mejor educación pública para nuestra niñez, nuestra juventud y también para las futuras generaciones. Gracias, profesor. Ahora el turno de los siguientes 2 minutos es para el profesor, investigador y sociólogo, el licenciado Trejos. Adelante, Trejos. Bueno, reiterar, tenemos miles de desafíos, no podemos resolverlos todos a la vez, necesitamos priorizar. También hay que reconocer que no partimos de cero, hay múltiples consensos previos, el último, el Compromiso Nacional por la Educación, que lamentablemente no se ha ejecutado o no se ha avanzado en las 37 líneas de acción que se han establecido. Es urgente, es importante que esta nueva administración tenga la voluntad política de implementarlo, pero también pensando en una estrategia de ganancias rápidas o quick wins, y también paralelamente pensando en los cambios estructurales que requiere el sistema educativo. Es importante renovar los consensos, y desde UNICEF tienen un aliado para todos los sectores de la sociedad para propiciar esa renovación de esos consensos, pero con base a las prioridades, que sean prioridades medibles. Tengo que suponer que la elección de la nueva ministra de Educación no ha sido una tarea nada fácil para el presidente electo, sobre todo por el tiempo que tomó, y que por lo general muchas personas no quieren ese cargo por el grado de sacrificio y de gasto que conlleva, ¿no? Y por supuesto la figura de la ministra de Educación es importantísima, pero quizás más importante que eso es las personas que van a acompañar esa gestión. Y desde UNICEF nosotros pensamos, y sabemos que desde otros sectores, que los mejores profesionales con los que dispone el país tienen que ser parte del sistema educativo, y ya lo son en muchos casos. Tenemos personas muy valiosas dentro del sistema educativo y fuera del sistema educativo también, pero es clave que en esas posiciones de mando, esas posiciones directivas, directores regionales,
Muchas veces conversando con los gremios también dicen, pero bueno, ya hay una ley que dice que los directores regionales tienen que ser posiciones que van a concurso. Entonces, es clave que el siguiente gobierno pueda formar al mejor equipo de educación posible, así como lo han logrado instituciones como la Autoridad del Canal o el metro de Panamá, ¿no? Así que este sería mi mensaje final. Necesitamos que las mejores personas tomen las riendas o los mejores profesionales tomen las riendas de la educación y que sea un equipo robusto que pueda, digamos, que avanzar en este quinquenio, sobre todo en trazar el camino para que en menos años tengamos una educación de alta calidad para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguido invitado a este panel de Café Bayano. Ahora pido a Jaime Ford, en nombre de todos los panelistas y de los televidentes, que presente las conclusiones de este programa tan interesante, enfocado en la educación y en el porvenir de los panameños. Realmente hoy hemos abordado un tema importante para la ciudadanía y para el desarrollo del país, y es el problema de la educación panameña. Y empezamos señalando que el tema de la educación era un tema multifactorial, con muchos puntos y aristas que tocar, ¿verdad? Y que requiere una solución como un sistema, ¿verdad? Un enfoque sistémico, y que requiere, por supuesto, a nuestro juicio también, la necesidad de un acuerdo nacional para su transformación. Este gobierno que acaba de empezar debiera tomar, digamos, la batuta para crear una mesa de diálogo que realmente sea capaz de ayudar a transformar la educación nacional, pero con todos los sectores, creando las posibilidades de participación adecuada y no mediante una administración que enfrente a los educadores o enfrente la tarea educativa de una manera coercitiva. Hay muchos factores que influyen en la crisis de la educación, y en eso estamos de acuerdo. Y uno de los principales es el alto nivel de desigualdad social, que es una de las cosas que tenemos que reconocer en la sociedad panameña, y que se manifiesta en graves problemas de diversa índole. En un gobierno con capacidad de enfrentar y de dialogar, pudieran resolverse muchas cosas. Creemos que esta nueva designación de la ministra Lucy Molinar, ojalá que tenga una actitud de diálogo y no de confrontación, pudiéramos entonces, con los gremios organizados, que con una sola visión, ojalá pudiera también lograrse eso, poder desarrollar mesas de diálogo que nos ayuden a transformar la realidad del país. Hoy se han abordado muchos temas hoy. Se habló del movimiento estudiantil, se habló de la organización de los educadores, se habló de la formación docente, se habló de los programas que tiene UNICEF y sobre todo los enfoques que tiene hacia la primera infancia. Se habló de la deserción escolar y que no es un término adecuado, sino que se debe hablar de exclusión escolar. Se habló del aporte de la juventud al desarrollo de la educación panameña y también en las luchas sociales. Se habló del pensamiento crítico que debe existir en la educación nacional. Por eso creo que el debate, apenas hemos tocado algunas aristas del problema educativo, pero vale la pena seguir profundizando en un tema que nos interesa a todos los panameños, porque se trata del futuro de las próximas generaciones. Muy bien, gracias a todos ustedes. De esta manera concluimos este espacio de Café Bayano dedicado al análisis de los temas nacionales e internacionales que interesan al mundo y particularmente a la nación panameña. Los invitamos a todos para que en 7 días estén nuevamente con nosotros analizando los asuntos que corresponden al desarrollo humano y social. Que tengan un feliz fin de semana y que pronto nos veamos aquí en este encuentro.